Bienvenidos a la primera emisión de Fides. En este espacio hablaremos de temas importantes acerca de nuestra fe, de dudas que nos surgen y que lamentablemente no sabemos cómo resolver. A veces no tenemos la oportunidad de acudir a un sacerdote o las búsquedas que hacemos en Google no son necesariamente las más afortunadas. En esta, nuestra primera gran conversación, abordaremos un tema duro, un tema que, en contraste con los eventos más recientes de la realidad, en este planeta dominado por calamidades, por crimen y atrocidades, resulta más relevante que nunca. Hoy hablaremos de algo tormentoso que siembra muchas dudas en los corazones de creyentes y de ateos por igual, el mal en el mundo. Para entrarle de lleno a este y a otros difíciles tópicos a lo largo de esta emisión y de los que pretendemos tener en un futuro, me acompaña Jesús Alcántara Méndez, quien con su profundo conocimiento teológico nos ayudará a arrojar luz a estas incógnitas. Jesús, amigo mío. Bueno, muchas gracias. Enrique, por cierto, Enrique Montero, que no sé, no había dicho su nombre, pero yo lo presento. Gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Enrique tuvo pues, la gentileza de invitarme a platicar y en realidad de empujar que esto pasara, ¿no? Enrique y yo hemos tenido una conversación fluida a lo largo de más de 20 años sobre temas de fe, yo creo que desde que compartimos la materia de filosofía en la preparatoria, ¿no? Sí, hace ya muchos, muchos años. O sea, pues sí, más de 20, justo 20, 21 años, una cosa así. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para que este diálogo que ha fluido a lo largo de tantos años entre él y yo, pues se pueda ampliar un poco y por si hay alguien por ahí en el espacio que quiere, pues que quiere sumarse de algún modo. También, Enrique, has tenido, pues creo que la audacia de plantear el gran problema, ¿no? Para la fe, que es el problema de la existencia del mal. Del mal. O sea, si se trata de tener una conversación sobre fe, como tú dices, muy probablemente ese es el primer tema que hay que abordar siempre, porque para las personas, tanto creyentes como no creyentes, es muy difícil entender cómo puede ser posible que haya un Dios bueno en un mundo en el que lo que experimentamos tantas veces es la prevalencia del mal. Claro. Eh, Hay una primera respuesta, que es la respuesta, en mi opinión, más superficial, ¿no? ¿Mm? Y digo que es superficial no tratando de descalificar a nadie, pero porque objetivamente lo es, ¿no? O sea, no reduce el problema a proposiciones simples Sí. y, y, y lo que y extrae unas conclusiones absolutas, ¿no? Porque las premisas son absolutas. Sí. Esa primera propuesta no es posible conciliar la existencia del mal con la existencia de un Dios bueno. El silogismo clásico es, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, por lo tanto, si hay mal en el mundo, o Dios no es bueno, O no es o Dios todopoderoso. no es todopoderoso, Claro. y si Dios no es todopoderoso, no es Dios. Entonces, Ujú. y si Dios no es bueno, tampoco es Dios, por lo menos no en el sentido en el que los cristianos creemos en Dios. Entendemos, sí. Contra eso, otra respuesta también superficial, Ujú. es una respuesta, digamos, de una fe, pues también, pues muy básica, sería decir, bueno, lo que pasa es que Dios es, además de todopoderoso, es omnisciente, Él todo lo sabe. Y además de todo tiene un plan, ¿no? Es, Y ese es precisamente uno de los temas, porque eh, no hablemos de los ateos, porque los ateos se cuelgan mucho de este problema del mal para negar la claro, existencia de Dios. Pero cuando los cristianos confrontan el problema del mal en su vida cotidiana, suelen tener, bueno, estas dificultades para comprenderlo, ellos llegan a este razonamiento que es muy básico, que no sé qué tan válido sea en un cristianismo o catolicismo más inteligente, más informado. Tú ahorita nos podrás dar tu punto de vista. Pero algunos creen que todo este mal que ocurre es parte del plan divino de Dios. Ya sabes, cosas como
Dios sabe por qué pasan las cosas, o Dios aprieta pero no ahorca, Dios te cierra la puerta pero te deja la ventana abierta, ¿no? Entonces, ese es un tema que pasa con muchos cristianos o católicos. Yo no quiero llegar a decir que hay un punto medio entre estos dos extremos, entre el extremo de es inconciliable y por lo tanto la consecuencia es que no existe Dios. Y el otro extremo que es, bueno, Dios es tan superior a nosotros que simplemente nosotros somos incapaces de entender este problema. Ujú. Esas son, digamos, dos extremos que a mí me parece que son ambos superficiales y que no toman en cuenta pues, la complejidad real del problema. No es tanto que se trate de que haya un punto intermedio entre uno y el otro, sino que más bien hay que ampliar, en mi opinión, el horizonte de cómo respondes a esa pregunta. Partiendo desde el principio de la humildad de que no es como que yo pueda ahorita responderlo por completo, pero sí tratar de dar elementos un poquito más complejos Sí, claro. que eso. Sí se puede conciliar la existencia, o sea, sí es posible conciliar la existencia de un Dios que es todopoderoso y es además bueno con la existencia del mal, si se considera que para el verdadero bien mayor es necesaria la existencia de ese mal. Ok. Eh, por ejemplo, hay una famosa expresión, o Félix culpa, ¿no? O culpa feliz, que forma parte de un poema que se convirtió en una oración de la tradición católica, ¿no? Que pondera, digamos, el hecho de que para que pudiera haber redención era necesario que hubiera pecado. Entonces, dice, bueno, Sí, tiene sentido. qué feliz culpa la que mereció tal redentor, ¿no? Entonces, pareciera que no es como que en algún punto de la historia a Dios se le salió de las manos la, y surgió el mal a pesar de su voluntad. Porque si eso fuera así, efectivamente Dios no sería omnipotente. Ok. Es necesario que existiera el mal para que la voluntad de Dios se cumpliera realmente. Porque sí, sí, y eso no quiere decir que Dios sea el origen del mal, Eso era sino lo que que te quería preguntar, porque eh, ¿podríamos decir que el mal proviene de Dios o no? no, por lo menos en la tradición cristiana no. Dios es todo bondad y, y no hay nada en él que sea malo. Es todo perfección también. Entonces, no es que Dios creara el mal, pero sí que Dios eh, te- necesariamente debía permitirlo para que Ok. se pudiera hacer un bien mayor, un bien todavía superior. Eh, hay digamos, de entre los teólogos más importantes que han tratado este asunto, pues probablemente el mayor de todos sea San Agustín de Hipona. Y San Agustín lo que dice es, bueno, a ver, eh, el principio del ser es bueno, Ujú. porque es Dios. Dios es el que le da ser a todo lo demás, es el ser en el que los demás somos. Y la existencia del ser es buena. La contraposición es el no ser. Y no Ok. ser no es bueno. ¿No? O Sí. sea, ahí hay dos absolutos. ¿No? El ser es bueno y el no ser no es bueno. Y el principio del ser es Dios. Él tiene la plenitud del ser, la esencia del ser. Todas las cosas que son en Dios. Su existencia depende de Dios. Incluso de los demonios. Sí. ¿No? Si tienen ser, lo tienen por Dios. Eh, y desde luego los pecadores, que no son peores que los demonios en principio. ¿No? ¿Por qué? Porque son inferiores. Por Sí, eso claro. no pueden ser peores. Entonces, el asunto es que todos participamos del ser de Dios en grados diferentes.
Al empezar a compartir su ser con otras criaturas, Dios lo ha compartido en grados distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los seres angélicos en la tradición judío-cristiana, Dios les ha compartido su ser de un modo superior al de los hombres. Sí. Y al mismo tiempo, pues Dios le ha compartido su ser a las cosas inanimadas también, que son también porque Dios así lo ha querido. Entonces, bueno, lo que dice San Agustín es, el máximo bien es el ser pleno, ¿no? La plenitud del ser, ese es el máximo bien. Nadie que no sea Dios tiene esa plenitud. Por lo tanto, cualquier ser fuera de Dios es defectuoso, No. en el sentido de que no participa del ser plenamente. Por lo tanto, no puede ser plenamente bueno. Hay una bondad intrínseca en todo lo que es, pero no es plena. Y conforme más te alejas de Dios en esta jerarquía del ser, pues más imperfecto eres en algún sentido, ¿no? Okay. Ahora, esa imperfección no es el mal. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo ha creado este orden en el que unos seres son más perfectos que otros, en el que unos seres participan más plenamente que otros de su propia vida divina. Entonces, eso simplemente es una cosa que forma parte de la jerarquía del universo y no es malo. Es bueno que así sea, le da diversidad al ser y permite que las cosas sigan siendo. Por ejemplo, voy a utilizar una ilustración muy básica, pero por ejemplo, en el ciclo de la vida, casi del Rey León, es necesario, ¿no? que haya Mientras seres, no cantes como Pumba, todo va a estar claro, bien. que haya seres de jerarquía inferior, ¿no? Que sí están conectados con los demás y que su existencia permite la existencia de otros, no solamente porque nos comemos unos a otros, sino también porque nuestra propia vida le da dinamismo a la vida de los demás, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una jerarquía de seres o seres más perfectos que otros, no es malo, también es bueno. Pero sí explica, en principio, el hecho de que haya también más imperfección en el mundo, bueno, en el universo. Esa imperfección es necesaria, no puede ser de otro modo, no puede ser lógicamente que todos seamos seres perfectos, porque entonces todos seríamos dioses y entonces nadie sería Dios, ¿no? Entonces, es imposible vencer es una imposibilidad práctica. Entonces, si esto es así, lo que pasa es que algunos seres están más expuestos que otros a, al mal, ¿no? Ahora, el mal no es un ente. Este era otro tema que yo quería comentar contigo, porque dentro de lo que te decía en un comienzo, es así como la gente trata de entender el mal como, oh, Dios lo permite porque es parte del plan, ¿no? Eso nos espera después una sorpresa muy buena que nadie ve llegar de pronto. O quienes quieren pensar, no sé, que se trata tal vez de un tema eh, como de karma, como si el azar o la muerte o el mismo mal fueran entidades conscientes de sí mismas que van por ahí existiendo y operando. ¿Qué sería el mal entonces? El mal, como San Agustín lo explica, es ausencia de ser. O sea, una ausencia de Dios es mal, ¿no? O sea, Dios es la plenitud del ser y es el sumo bien. Por lo tanto, la ausencia de Dios es el mal. Otra manera de explicarlo, una metáfora de eso y que está puesto por ahí en muchas partes, la gente seguramente lo ha oído, es que el frío no existe, lo que existe es la ausencia del calor, ¿no? Sí. El calor existe y cuando el calor falta, lo experimentas como frío, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos una buena metáfora de cómo funciona esta relación entre bien y mal. San Agustín dice, no, lo que realmente existe es el bien, porque lo que realmente existe es Dios. Dios es lo que realmente existe y todo lo demás, la existencia de todo lo demás depende de esa existencia primera.
Entonces, el bien es lo que realmente existe. El mal es ausencia de ese bien. Ahora, obviamente, en la tradición judeocristiana hay toda una narrativa acerca del principio del mal, ¿no? Sobre todo del principio del mal humano, o sea, de eso que nosotros llamamos el pecado, que es el mal Sí, moral. Ya no se trata del mal abstracto, porque el mal abstracto tampoco es un ente que puedas identificar. No es como que, por ejemplo, un huracán no es un exacto. mal, Sí, ¿no? hay distintos tipos de males, el mal de una enfermedad, el mal de una devastación natural, el mal provocado por el hombre, el Exacto, mal preternatural de estos seres angélicos caídos. Hay muchas clases de males. claro. El asunto es que el mal no es un ente que puedas definir, no es una cosa que digas, ah, bueno, por ejemplo, eso, la enfermedad, un terremoto, no es el mal. Eso es un fenómeno que nosotros podemos experimentar como un mal en el sentido que es una adversidad o una incomodidad o una tragedia, ¿no? Sí. Pero eso es una experiencia interpretativa de un fenómeno que no es moral. Entonces, lo que él dice es, bueno, el mal moral entró en la historia del ser humano de algún modo, ¿no? Trata de explicar por qué eso cobra sentido en la imagen más amplia de un Dios bueno. Bueno, ahí ya estamos hablando de un tipo de mal concreto, Sí. que es el pecado, que es el mal moral. ¿Por qué Dios permite que algunos seres se aparten de Él? ¿Por qué permite que algunos seres tomen decisiones que contravienen a su voluntad? Pero insisto, ahí ya estamos hablando específicamente de una forma de mal que es el mal moral. Entonces, esa parte de la explicación, que también es parte de la teología agustiniana, es, bueno, apunta en el sentido con el que yo empecé esta conversación. Ahí hay un tema de necesidad, no tanto de que Dios quisiera el mal, sino de que el mal moral en ese sentido se vuelve necesario. ¿Para qué? Para que haya efectivamente amor, que es un bien superior. Había, Eh, fíjate, quiero hacer un comentario. Había yo leído alguna vez algún filósofo cristiano que decía, cristiano de la Iglesia Bautista, que pensaba que Dios permite el mal porque tiene razones morales suficientes para hacerlo. Porque precisamente cuando tú permites, bueno, en el caso de él, que lo puede ver todo y puede, digamos, estar un paso adelante, saber lo que va a ocurrir después de una mala acción cometida o de un pecado cometido, sabe que si permite el mal, eventualmente eso va a llevar a algo bueno, a sí, un bien, a que surja un bien. Y lo comparaba como cuando eres padre y tienes a lo mejor un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Y digo, habrá muchos padres que quieran evitar a toda costa que sus hijos se caigan y se lastimen. Pero habrá padres que digan, bueno, hay que dejarlo porque, al final de cuentas, tiene que aprender de ese dolor y tiene que levantarse. Es decir, de un mal va a surgir un bien, aunque a primera vista no lo parezca, porque el niño cae y se lastima y el niño lo único que sabe es que tiene dolor, ¿no? Pero sí, eventualmente aprenderá de ello y podrá corregir. ¿Crees? ¿Va por eh, ahí lo que estás diciendo? no, es una cosa distinta. Mira, voy a primero terminar de tratar de explicar a ver si se entiende y para eso siempre es muy bueno que tú me digas sí, sí se entiende o no. Y luego a abordar el punto que tú haces. Cuando hablo de que es necesario la existencia, bueno, no la existencia del mal, sino es necesario que algunas personas o que los individuos puedan tomar este tipo de decisión contraria a la voluntad divina para un bien superior que es el amor, a lo que me estoy refiriendo es a que no hay amor sin libertad. O sea, en la jerarquía, digamos, moral, el amor es un bien muy superior. De hecho, insisto, hablando en términos de la teología judeocristiana, el amor es la mismísima esencia de Dios. Entonces, de entre todas las virtudes posibles, el amor es la mayor de todas. En esto coinciden, digamos, sobre todo la tradición del Nuevo Testamento.
O sea, San Juan lo dice, San Pablo lo dice, en fin, hay una conclusión cristiana muy clara ahí, de que el amor es superior a cualquier otra virtud. Entonces, el amor exige libertad, si no, no es amor. La libertad es una parte esencial del amor. No se puede amar digamos, sin voluntad, libre, porque eso forma parte de cómo funciona el amor, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo tengo un perro, ¿no? De hecho es una perrita, es un schnauzer de 14 años ya. Eh, yo la quiero mucho y, como parte de mi experiencia personal, quiero pensar que ella me quiere. ¿Por qué? Pues porque tenemos una interacción que parece amorosa en ese sentido, porque nos buscamos, nos jugamos, se quiere estar cerca. Pero eso objetivamente no es amor. ¿Por qué? Pues porque ella no tiene voluntad ni libertad para amarme o no. En realidad, simplemente forma parte de, de su vida. Ella lo que busca es el bien para sí misma de algún modo, Claro, sin que esto quiere, no, esto no tiene una carga, digamos, de juicio. Es lo normal, los seres buscan su propio bien. Y entonces, si tienes a una persona que te cuida, que te da de comer, ¿qué tal? Buscas tu propio bien y buscas la relación con esa persona. Buscar tu propio bien en la relación con alguien no es amor. no, El amor en realidad implica buscar el bien del otro. Entonces, y buscar el bien del otro sí es un acto volitivo, es un acto de la voluntad, eh, que no puedes hacerlo si no es libremente. Porque, por ejemplo, el, una persona que trabaje para mí o que me preste un servicio no me está amando, aunque me no, haga un bien. ¿Por qué? Pues porque no es su voluntad necesariamente buscar mi bien, aunque el efecto eventual de que hagan lo que hacen al prestarme un servicio o al trabajar para mí sea bueno para mí, en realidad eso no es lo que ellos están buscando, su voluntad es otra, ellos están, por ejemplo, buscando tener un trabajo o buscando tener no sé, hacer algo que los hace felices, en fin, están buscando su propio bien. Si luego, como parte de esa relación, hay una profundización del vínculo y efectivamente, más allá de la propia necesidad, se llega a amar al otro, entonces ya estás hablando de otra cosa. Pero bueno, simplemente es como para ilustrar por qué es necesaria la libertad para el amor. Entonces, si el amor es un bien superior y el amor exige libertad, el mal moral, el mal en el sentido de poder tomar decisiones que van contra la voluntad de Dios, es una consecuencia lógica necesaria sí. de la libertad. Eh, entonces, para que haya un bien superior, es necesario que exista esto, la posibilidad del mal. Y una vez que se abre la puerta de posibilidad del mal, que digamos en la narrativa digamos, mítica judeocristiana, y no estoy diciendo mítico en un sentido peyorativo, sino técnico, pues, que es el pecado original, ahí se abre esa posibilidad tanto para el amor como para el pecado. Entonces, en ese sentido es necesario. Ahora, lo que tú estabas diciendo es una explicación que mucha gente le da a los acontecimientos que experimentan como malos, A la que adversidad que tú mencionabas. Sí. a la adversidad, que es que no hay mal que por bien no venga, que Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, es posible, yo no digo que no, es posible, eh, y fuera de la tradición judio-cristiana, me parece que esto proviene, es una parábola budista originalmente. Está una historia de un señor al que le van pasando muchas cosas y
y siempre que pasan cosas que parecen buenas o que parecen malas, vienen y le dicen, ¡ay, qué suerte! O ¡ay, qué mal que pasó esto! Y él dice, no, veremos, porque en el desenlace, digamos, lo que te vas dando cuenta es que cosas que tú experimentaste como buenas, en realidad te trajeron cosas terribles y cosas que experimentaste como malas te trajeron cosas maravillosas. Eh, es un tema de la contingencia, ¿no? Hablando del mal como una forma abstracta, que aquí la gran duda que yo tengo y manifiesto en nombre de todas aquellas personas que estoy seguro piensan algo similar a mí, es hablar del tema de adversidad como mal, ya que Ujú, vemos que la adversidad es más bien un inconveniente que puede ser muy grave o no tanto. ujú. ¿Cómo puede una persona compatibilizar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso con esta clase de adversidades? Es decir, eh, ¿qué le dirías tú? O bueno, no tú necesariamente, a lo mejor es muy personal, muy fuerte, como lo planteo, a una pareja cuyo a lo mejor niño fue robado o violentado de alguna manera, asesinado, Sí. y que a lo mejor es una pareja creyente. Digo, los ateos lo van a tener más fácil, pero que digan, Dios, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde encuentro el consuelo? Bueno, ¿Por qué esa, ocurre esto? ¿Por qué permites tú que este mal terrible que tú, todopoderoso, puedes ver y que podrías impedir? ¿Por qué permitiste que ocurriera? Digo, porque permitiste ya no ir tan lejos como el por qué este hombre, el posible asesino o criminal en este caso, optó por el pecado y por obrar en contra de los mandamientos y todo esto, sino por qué no hizo algo para poner al niño a salvo de alguna manera. Digo, de otro ya eligió, pues ya, será cosa de él, pero ¿por qué no proteger al inocente? Hablando nada más como puedo dar un ejemplo, porque obviamente podemos hablar de X cantidad de adversidades como lo que tú comentabas, ¿no? Un tifón, un huracán, una enfermedad terrible. ¿Qué piensas al respecto? eh, una vez que se echa a andar esa máquina universal de las causas y los efectos, que da como resultado que algunas personas cometan actos atroces, ¿no? Eh, las víctimas de esos actos, desde luego, no se pierden. O sea, las víctimas de esos actos pues sufren, desde luego, pero el sufrimiento no es lo mismo que el mal. Claro, Eh, y, y muy probablemente el sufrimiento experimentado por las víctimas sí contribuye al bien mayor. No solamente es que ellos se benefician, digamos, espiritualmente para la eternidad de eso, porque además, pues, alguien que no sea creyente diría, bueno, mira, pero qué patraña, ¿no? Sino que además, sí, claro. sino que además, todos esos sufrimientos tienen un efecto en última instancia positivo. Entonces, ahí va, digamos, la cosa que digo que parece burda, pero espero no. El, el caso clásico de mal moral que todos podemos ver en términos históricos es el que nos queda más cerca y que todo el mundo tiene claro es el Holocausto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la persecución contra judíos y otros grupos, tanto étnicos como sociales. Esto claramente es una cosa terrible, es una cosa espantosa y mala. Eh, y los sufrimientos de todas esas personas son un drama muy, muy complicado de asir. Sí, pero si no hubieran pasado todas esas cosas, muy probablemente no existiría hoy la doctrina de derechos humanos, por ejemplo. Claro, sí. No como la conocemos, porque obviamente tiene otros antecedentes históricos y estoy por eso digo, es una cuestión de brochazo gordo, ¿no? Y no es como que antes a nadie se le hubiera ocurrido que los seres humanos teníamos ciertos derechos. Eso está planteado Sí, filosóficamente desde mucho antes. Pero en términos sociopolíticos, el brinco, digamos, civilizatorio que dio el Occidente después de la Segunda Guerra Mundial es enorme. Eh,
De modo que todo ese sufrimiento, no quiero decir que sea siempre necesario para que sucedan cosas buenas. Sí, porque muchas veces no es evidente, como son Claro, una tragedia pequeña que queda impune, claro, claro. aunque haya castigo, digamos, como en el caso de un homicida y eso. Tú dices, bueno, ¿y yo qué gané, no? O sea, ¿qué ganó mi hijo? Mi hijo está muerto, mi esposa Sí, está muerta, ¿y yo qué gané? ¿Dónde está mi boleto para cobrar mi premio? O sea, claro, es lo que no es evidente, porque el que no es evidente no significa que no haya claro. algún tipo de bien que Entonces, se haya ganado. lo que diría es que en Dios, en ese ser que le da ser a todo lo demás, no se pierde nunca el sufrimiento de los inocentes. Nunca es inútil. eh, y siempre opera en favor de un bien mayor. Eh, y podemos de algún modo rastrear a veces los seres humanos cómo es que eso está operando para tener algún tipo de explicación razonable para eso. Pero obviamente los dramas individuales son de tal profundidad y de tal obscuridad que es muy difícil verlo cuando te enfrentas al drama de cerca. Pero si adquieres perspectiva, entonces a lo mejor empiezas a entrever cómo es que los dramas concretos, las adversidades concretas, sí generan, digamos, bienes superiores. Lo que no quiere decir que Dios quisiera que apareciera Hitler y matara a 6 millones de judíos. Sí, para que aparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese no es el punto. Claro. Pero también, ¿no crees que tal vez pueda jugar un papel en esto? Lo que mencionaba antes, esta situación en la que somos demasiado materialistas. De nuevo, no tomen en cuenta a los ateos, porque hagamos que ellos son algo que se cuece aparte. Pero, por Luego ejemplo, una tendremos, persona, eventualmente tendremos que tomar en cuenta a los ateos, ¿no? sí, claro, claro, porque también son hijos de Dios, aunque ellos no lo crean. Pero, pero en el caso de una tragedia, ya sea derivada de un mal moral o de un inconveniente, como hemos dicho, una adversidad mayor, como un desastre natural, en el que creemos que Dios permanece impávido, viendo, comiendo palomitas sin hacer nada, porque es lo que creemos, aunque no necesariamente es así. Tal vez también perdemos de vista que todo ese dolor y toda esa tragedia y todas esas muertes y lo que sea, todo eso es transitorio, porque seguimos, o sea, nosotros estamos empecinados en que yo vine a este mundo y voy a vivir 1000 años, ¿no? Y mis hijos van a ir otros 1000, y no necesariamente es así. O sea, la muerte, por las causas que sean, el dolor, por las causas que sean, siempre van a estar en nuestra vida, pero por más que duren, no son eternos. Lo único eterno es Dios, y la promesa que tenemos de salvación de Él, eso sí es eterno. Lo que sigue después de esta maravillosa vida, que es una experiencia extraordinaria, esta vida no lo es todo. Es muy importante en el plan, pero no lo es todo. Y es creo algo que podemos perder de vista cuando hablamos de este tema del mal y de otras cosas que nos ponen tristes o enojados contra Dios. Quizás Totalmente. estamos muy ensimismados, muy, no sé, muy concentrados en estos placeres que nos otorga el mundo material. Las experiencias concretas en las que nosotros identificamos el mal no deben ser confundidas con el mal como concepto abstracto. O sea, por eso yo intento hablar más bien de otras cosas, de drama, de conflicto, de desgracia, de lo que Sí. sea. Eso, como tú dices, es siempre contingente, ¿no? Por ejemplo, me rompieron el corazón. ¿Esto es malo? La verdad, pues, si a mí me rompen el corazón, desde luego que voy a decir que es malo, pero no es malo. Dios, ¿por qué permites que me rompan el corazón? ¿Por qué? ¿No te importó? ¿Qué clase de Dios permitiría, Sí. ¿no? Esto, que yo me enamorara así de alguien que no me quiere, o sea, o que me engañó. No, pues eso no es así. Pues también forma parte de la relación que tenemos con el plan de Dios. Nosotros, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Dios nos da ese chance. O sea, sí nos da esta oportunidad. Pero si lo aceptas, esta es la realidad. Esta es la realidad como es. Entonces, lo mismo pasa con otro tipo de experiencias negativas en nuestra vida o de experiencias que o sea, de sucesos que experimentamos como malos,
¿no? Simplemente son parte de la realidad como es. Es una realidad que está trastocada por el mal, sí, y por eso tenemos experiencias que nos resultan malas, pero, pero la realidad no es mala o buena. Está tocada por el mal y está tocada por el bien también, todo el tiempo. El ser humano tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal en la medida o hasta el punto en el que alcanza a ver. Y no debemos nosotros juzgar demasiado, o sea, juzgar de manera definitiva cuando una cosa ha sido definitivamente buena o mala. Sí. Porque nos hace falta información, nos hace falta perspectiva, nos hace falta experiencia, nos hace falta muchas cosas. Pero luego, efectivamente, hay muchísimas experiencias que escapan a nuestra voluntad y que nosotros experimentamos como malas o como adversas. Y es muy doloroso y cuando estás metido en el dolor, obviamente no tienes la capacidad de ver más allá. Claro, porque ya no es un problema intelectual, es un problema emocional. Lo ves Sí, desde una manera en que ya estás completamente subjetivo al problema. claro. Y entonces, lo que habría que hacer en ese caso es simplemente esperar. En ese sentido, la esperanza sí es una virtud enorme y bastante difícil, porque la esperanza nunca la tienes de- cuando estás en el mejor momento. Cuando estás en el mejor momento estás gozando y ya, pero es necesario esperar, tener paciencia, recordar, como tú bien apuntaste desde el principio casi de esta conversación, que todas las cosas que suceden en este mundo son contingentes, pasajeras, ¿no? La sabiduría popular lo dice muy bien, no hay mal que dure 100 años. Exactamente. Este, en ese sentido, como nosotros no somos el ser pleno, nada que nos pase es totalmente bueno ni totalmente malo. Eh, Porque nuestra propia experiencia de la realidad, nuestra propia experiencia del ser, es parcial, limitada, y por lo tanto hasta las cosas buenas y malas que nos pasan son así, Claro. parciales, limitadas y tal. Entonces, eso, aunque suene raro, es un motivo de esperanza. Entonces podemos concluir que sin importar la manera en que afrontemos la adversidad, ya sea producto de cuestiones como el azar, como el clima, o producto de un mal moral, de las acciones de otra persona que deliberadamente nos ha hecho daño, podemos concluir que Dios está con nosotros y que no nos ha abandonado. Que Él, a pesar de que pareciera que no nos está cuidando o de que pareciera que no hace lo suficiente para detener este mal, si Él está ahí viendo y aparentemente permite que pase este mal, es porque existe un buen motivo para ello. Sí, digamos que eh, yo la manera en la que lo entiendo y la manera en la que puedo explicármelo a mí mismo y lo comparto contigo y con quien nos llegue a ver este video, si hay alguien, eh, es que como, como todo lo que nosotros somos sucede en Dios, como nuestra propia existencia depende de Dios, no hay manera de que Dios nos abandone. Eh, el hecho mismo de que yo esté vivo y experimentando una cosa terrible cuando me pasa es una señal clara de que Dios está conmigo, porque no quiere decir que Dios es el que motivó que me pase una cosa buena o mala, sino que todo lo que me pasa en Dios, no puedo pasarme fuera de Dios. Ahora, yo tomo decisiones luego en mi vida, incluyendo las decisiones de cómo opto por reaccionar frente a esas circunstancias, que pueden acarrear mejores o peores consecuencias para mi propia vida y para las de los otros. Y hay gente que tiene una penetración más profunda de la realidad y que puede ver más allá. Eh,
pero pues hasta esa gente, hasta la gente más mística y más inteligente o que tiene más potencialidades espirituales o lo que sea, pues todos tenemos muchos límites. Entonces, hasta donde alcanzamos a ver. Y lo bueno en ese sentido es que sí podemos tratar de hacer más amplio nuestra perspectiva, sí podemos tratar de ver más allá. Y conforme más te ejercitas en eso, lo más seguro, pero eso es de nuevo tema de una conversación diferente que quizá tendría que ver con la vida del espíritu, con la espiritualidad, en fin, lo más seguro es que dejes de experimentar como malas muchas cosas que te pasan. Que no es lo mismo que decir que a la gente buena no le pasan cosas malas. A la gente buena le pueden pasar cosas malas, pero, pero si tú tienes una penetración más profunda de la realidad, si tienes una perspectiva más amplia de las cosas, lo más probable es que incluso las cosas que parecen trágicas las experimentes de un modo mucho menos dramático que otros. O sea, si una persona con muy poquita penetración de la realidad, con muy poquita profundidad vital, le pasa una cosa simplísima como que reprueba un examen un día o se le pierden las llaves del carro, eh, pues puede que para esa persona eso sea una experiencia desgarradora. El fin del Eh, mundo. claro, en cambio, una persona que tiene un poquito más de perspectiva y de profundidad y de todo lo demás, pues puede ubicar ese tipo de cosas en su justa medida y por lo tanto le afectan menos. Entonces, hasta la muerte de un ser querido, por ejemplo, que es una cosa que la mayoría de nosotros quiere evitar como lo más malo que le puede pasar en la vida, hasta la muerte de un ser querido, para una persona con mayor profundidad de espíritu, con mayor perspectiva vital, pues puede ser experimentada de una forma menos dramática y hasta incluso de modo nada dramático, ¿no? Eh, en fin, eso yo creo que te digo, creo que es una conversación distinta, pero sí, eso sí apunta o sí surge un poco es una hebra que sí sale de este hilo, este, que es el tema del mal. Por eso insisto en la cosa, a riesgo de sonar reiterativo, en no confundir el mal con las experiencias malas o Claro, con las experiencias que experimentamos como malas. claro. Jesús, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado ya, Sí. pero te agradezco muchísimo por la oportunidad de tener esta charla tan Mm. esclarecedora. Todavía yo creo que podríamos aventarnos más programas para hablar de esto porque es algo que sin duda atormenta a mucha gente, incluyendo a los no creyentes. Pero bueno, esto ya el tiempo lo dirá. Sí, no, Gracias. no se trata de cansar a nadie. Más bien yo creo Sí, que lo que estaría interesante es que, insisto, bien, siendo muy optimistas y pensando que esto lo va a ver alguien y que ese alguien puede estar interesado y llegue hasta este punto, lo interesante sí sería ver si a partir de lo que nosotros hemos platicado, a alguien más le surgen nuevas dudas claro. o preguntas o quiere compartirnos cosas. Y así, en ese sentido, se va ampliando de algún modo la conversación y podemos luego retomar y seguir, ¿no? Sí, pero bueno, nuestra promesa con los que nos sintonicen, así sean una o 100,000 personas, que yo creo que va a ser más de una, es que en efecto compartan con nosotros sus dudas, nos escriban, podrán ver en la descripción del video nuestro correo electrónico para que podamos nosotros saber qué dudas tienen. Si son temas duros, no importa, vamos a hacer todo lo posible por abordarlo y encontrarle una respuesta que ayude a llevar mejor nuestra fe y nuestro cristianismo o nuestro catolicismo en este caso, como somos Jesús y yo católicos. Sí, creo que eso Y en el caso de esta habitación está bastante claro. está claro, sí, sí. En fin, recuerden, si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Jesús, por favor. Muchas gracias Enrique, muchas gracias a quien sea que nos haya podido ver y ojalá que podamos vernos muy pronto. Hasta luego. Bye.